Bueno, vamos a comenzar. La clase de hoy tiene que ver con el teórico de base de datos, un nuevo teórico de esta materia que tiene que ver con el proceso de construcción de una base de datos. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Hemos analizado la letra de un problema, hemos planteado un modelo entidad-relación que trate de modelar el comportamiento y trate de identificar los objetos que queremos almacenar en la base de datos, y hemos creado esquemas de base de datos, todo en papel. Los esquemas de la base de datos son las entidades y las relaciones identificadas más los atributos de cada una de estas entidades. Lo que queremos hacer ahora es conocer cuál es el comando en SQLite, en SQL, en las diferentes herramientas de base de datos para crear una tabla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En primera instancia, si se acuerdan con el ejemplo de el virus, el ejemplo infeccioso, habíamos identificado una entidad departamentos y una entidad riesgo, cada una con sus atributos, y una relación entre el departamento y el nivel de riesgo. La línea gruesa nos dice que el departamento debe participar sí o sí en la relación nivel de riesgo, mientras que la línea fina nos dice que el riesgo no es necesario que participe en la relación. Que quiere decir que un departamento tiene que sí o sí tener un nivel de riesgo, pero no todos los riesgos se ven obligados a tener un departamento sí o sí asignado. Es decir, lo que no queremos, por ejemplo, es que el riesgo 4, que es el nivel de riesgo más alto, lo tenga ningún departamento. Entonces no podemos obligar a los riesgos a que sí o sí participen en la relación, porque si no estaríamos modelando o estaríamos expresando de que sí o sí tiene que haber un departamento con el nivel de riesgo altísimo 4. Eso es lo que diferencia a la participación de departamentos, que es obligatoria, por eso línea gruesa, respecto a la participación de riesgos, que es flexible. No hay obligación de que un riesgo participe de la relación nivel de riesgo. Este análisis que hicimos tiene que ver con el modelado. Esto es un modelo entidad-relación. A partir del modelo entidad-relación nosotros podemos plantear un esquema de cómo se van a ver las tablas en la base de datos. Por ejemplo, este esquema nos muestra una tabla departamentos, una entidad de departamentos, que va a guardar todos estos atributos, una tabla riesgo, que va a guardar todos los atributos de riesgo, y una tabla nivel de riesgo, que lo que va a hacer es, va a tener la información del identificador del departamento y el identificador del riesgo asociado. Eso es el esquema, ¿sí? El primer paso en el modelado de una base de datos es entonces el modelo entidad-relación, y una vez que tenemos el modelo entidad-relación pasamos a plantear un posible esquema de cómo serán las tablas que serán almacenadas en las bases de datos. Bien, los esquemas son todos hechos a papel. A lo que nos interesa en la clase de hoy, ¿sí? A lo que vamos, es a cuáles son los comandos en SQL, en SQLite y en las diferentes lenguajes de programación que existen para crear esquemas de base de datos. Cómo es que se crea una base de datos, cuáles son los comandos que me permiten a mí pasar del esquema a la base de datos creada. ¿Sí? Yo lo que quiero es tener una base de datos creada. Entonces el paso que vamos a ver en la clase de hoy tiene que ver justamente con cómo crear una base de datos, con qué comandos creamos las tablas en una base de datos. Vamos a ver esos comandos. El comando para crear una tabla es bien sencillo. Por ejemplo, si queremos crear una tabla para la entidad departamentos, escribimos create table, que en inglés quiere decir create table, que en español quiere decir crear tabla, y a continuación especificamos el nombre de la tabla que queremos crear, y siempre con un punto y coma cerramos
la instrucción o terminamos la instrucción. Bien, sencillo. Entonces, si queremos crear una tabla de departamentos, el comando es create table o create table y el nombre de la tabla, en este caso departamentos. Lo mismo va a pasar para riesgos. Para crear la tabla riesgos escribiremos create table riesgos, punto y coma. Existen varias formas de declarar el create table. Por ejemplo, una forma opcional es esta: create table, a continuación el nombre de la tabla que queremos crear, y acá hay una condicional en el medio del comando anterior: if not exist. ¿Qué quiere decir if not exist? Bueno, la traducción al español es si no existe. Esa es la traducción directa. Entonces, con este tipo de sentencia vamos a crear la tabla de departamentos en caso de que no exista. Es decir, si nosotros tenemos una base de datos que ya tiene la tabla de departamentos creada, si ya existe, entonces este comando no va a crear una nueva tabla, ¿sí? Es una condicional. Entonces lo que ocurre aquí es: si la tabla de departamentos no existe, entonces es creada. Si no, no se hace nada. Es una forma de control que podemos hacer, ¿sí? Si no estamos seguros de si existe o no, ponemos la condición esa. Si está creada, no se crea. Y si no existe, bueno, se crea efectivamente. Otra forma que tenemos de especificar el create table es especificando, por un lado, el nombre de la tabla que queremos crear y por otro, el nombre de la base de datos para la cual queremos crear esa tabla. En este caso, este comando nos dice que se va a crear una tabla dentro de la base de datos que se llama COVID-19, que se va a llamar departamentos. Por ejemplo, si en lugar de crear la tabla de departamentos en la base de datos COVID-19, la queremos crear en la base de datos MSE, lo hacemos de esta manera: especificamos el nombre de la base de datos MSE, punto departamentos, y esta tabla se va a crear entonces en esta base de datos. Esas son las diferentes formas que tenemos de crear tablas en SQLite, en SQL en general. Así que vamos a ver el esquema general del comando create table. El comando create table se define de la siguiente manera: primero, se debe de especificar el comando create table. Para crear una tabla siempre hay que poner primero create table. A continuación, y esto es opcional, podemos preguntar de que la tabla se cree en caso de que no exista. Si existe, no se cree. Esto es opcional, no tiene por qué sí o sí ir. Luego podemos especificar el nombre de la base de datos, separado por un punto, el nombre de la tabla a la cual estamos creando. El nombre de la base de datos es opcional. Por ejemplo, si nosotros ya estamos trabajando en la base de datos COVID-19 y queremos crear una tabla ya trabajando dentro de esa base de datos, no tenemos por qué especificar de que sea la tabla que se cree en la base de datos COVID-19, sino que simplemente escribimos create table. Por eso estos comandos, create table, Ministerio de Salud, MSE, create table MSE y create table COVID-19, especificar el nombre de la base de datos es opcional. Bueno, vamos a volver al ejemplo. Bien, tenemos el comando crear tabla. Opcionalmente podemos preguntar si existe esa base de datos. Si en esa base de datos existe la tabla, no se crea. Si no existe la base de datos, si no existe la tabla, en esa base de datos se crea. Y si la tabla existe, entonces no se crea. Es opcional esto. Luego especificamos el nombre de la tabla que vamos a crear. Abrimos paréntesis
y lo cerramos por aquí. Y entre los paréntesis tenemos que especificar los atributos que va a tener la tabla. En el caso de departamentos, los atributos van a ser estos: IDD, nombre, capital, región y habitantes. Entonces, para cada atributo que va a formar parte de una columna dentro de la tabla, especificamos el nombre del atributo, el tipo de dato que va a tener el atributo, si va a ser de tipo texto, de tipo numérico, si va a ser una imagen, si va a ser de tipo texto URL. Y a continuación tenemos para especificar restricciones. Por ejemplo, primary key, not null y default son restricciones que podemos imponerle a cada uno de los atributos. Vamos a ver con un ejemplo qué significan cada una de estas restricciones. Pero por ejemplo, para que vayan viendo o haciéndose una idea, default 0 lo que impone es que cada vez que se ingresa un valor para la columna 3, el valor por defecto es 0. Es decir, si yo creo una entrada para la tabla table name y no especifico ningún valor para la columna 3, entonces el valor por defecto que se va a almacenar en esa columna es el valor 0. ¿Sí? Es el valor por defecto para un atributo. Una vez que yo especifico los atributos, tengo una sección también dentro de los paréntesis para seguir especificando restricciones sobre la tabla. Ya vamos más adelante a ver qué tipo de restricciones se pueden aplicar a la tabla. Bien, este es el comando, el esquema general del comando crear tabla. Vamos a ver un ejemplo aplicándolo primero a departamentos. En departamentos, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Para crear la tabla de departamentos, primero escribimos create table y a continuación departamentos, el nombre de la tabla que queremos crear. Luego, entre paréntesis, especificamos los atributos. ¿Cuáles son los atributos? Los que especificamos en el modelo entidad relación y en el esquema. Por ejemplo, tenemos IDD, es el atributo identificador, va a ser de tipo entero. En este caso, IDD va a ser la clave primaria, ¿sí? Va a ser la clave de la entidad, es decir, va a ser el valor que no se va a poder repetir para ningún departamento. Para especificar de qué es la clave primaria, escribimos la restricción primary key, ¿sí? Esto es una restricción que me dice a mí que IDD va a ser la clave primaria de esa tabla. Después tenemos otra restricción not null, que ahora vamos a repasar qué significa. Una vez que especificamos el identificador, su tipo de valor, tipo de dato y las restricciones, escribimos una coma y a continuación escribimos el segundo atributo, en este caso nombre. Nombre es un atributo de tipo texto que tiene estas restricciones, not null y unique, ya vamos a ver qué significa. Escribimos una coma para nombre, especificamos el siguiente atributo, capital, atributo de tipo texto, restricción not null. El siguiente atributo es región, es de tipo texto, este atributo, restricción not null. Y habitantes, que es la cantidad de habitantes, va a ser un atributo de tipo entero, va a tener restricción not null. Una vez que especificamos todos los atributos, cerramos el paréntesis al final y escribimos un punto y coma para terminar la instrucción de creación de la tabla departamentos. Bien. Vamos a ver ahora algún ejemplo de las restricciones que impusimos sobre la tabla de departamentos. Por ejemplo, si nos fijamos en la primera tabla, la que aparece aquí, vemos que cuando hayamos creado la tabla de departamentos, esta se va a poblar de datos y va a quedar una tabla de este estilo. Si tenemos los identificadores, los nombres, las capitales, las regiones y los habitantes.
vemos que cada atributo se convierte en una columna de la tabla departamentos. Las restricciones que aparecen en la especificación del esquema de la tabla me permiten a mí validar los datos de la tabla. Por ejemplo, ¿qué significa que un atributo sea not null? Vamos a ver capital. ¿Sí? Capital es un tipo de dato texto y le impusimos una restricción not null. ¿Qué significa not null? Esta restricción me va a prohibir a mí de que cada uno de los departamentos no tenga una capital, ¿sí? El valor capital de todos los departamentos que yo ingreso sí o sí va a tener que contener datos. No puede estar vacío ese atributo. No va a poder estar vacío esa columna de datos. Entonces, si nos fijamos en la segunda columna, en la segunda tabla, podemos observar que ingresamos el departamento Artigas, que tiene identificador de clave 1. La capital es Artigas, todo bien. Ingresamos Salto, que tiene como clave el identificador 2 y su capital es Salto, Salto Ciudad, bien por ahí. Mientras que ingresamos Paysandú, que tiene identificador de clave 3, pero si ustedes observan, no hay ningún dato especificado para el campo capital, para el atributo capital. Esto no puede ocurrir si capital tiene la restricción not null. Not null me prohíbe a mí de que este campo esté vacío. Entonces, el ejemplo de esta tabla que causa que sea incorrecta es que Paysandú tiene un campo capital vacío. Yo no voy a poder tener el campo capital vacío como ocurre aquí porque especifiqué de que no puede ser vacío ese campo para los diferentes departamentos. Ese es el significado de not null. Yo restrinjo de que un atributo o de que una columna no tenga valores vacíos en sus entradas. Bien, esa es una de las restricciones. Vamos a la siguiente restricción, que es la que aparece acá. Acá hay algo incorrecto, que es lo siguiente. En primera instancia, si nosotros nos fijamos en el atributo nombre, vemos que nombre no puede ser nulo, es decir, los nombres, cada departamento sí o sí tiene que tener un nombre. No puede haber un campo o una entrada con el atributo nombre vacío. Entonces, aquí ya el primer registro es inválido porque está permitiendo esta tabla que se almacene un departamento sin guardar el nombre de ese departamento, lo cual no es posible porque nombre está restringido a que sí debe tener un nombre ese departamento. No se pueden guardar departamentos que no tengan nombres registrados. Pero esa no es la única restricción que ocurre el nombre. Existe otra restricción que es unique. Esta restricción lo que hace es que me impide de que existan dos departamentos con el mismo nombre. Es decir, el atributo nombre debe ser único para cada departamento. No pueden existir dos departamentos con el mismo nombre. Y si nosotros nos fijamos en la tabla de la base de datos, vemos primero este error de que acá está vacío y no se puede. Después vemos que tenemos al departamento Salto, tenemos al departamento Paysandú y en la cuarta entrada tenemos nuevamente al departamento Paysandú. Es decir, tenemos dos departamentos con el nombre Paysandú. Eso es incorrecto, eso no puede ocurrir en una tabla porque en el esquema que nosotros creamos para la tabla de departamentos exigimos que el nombre del departamento sea único, que no se pueda repetir. Entonces, esta tabla está escrita de manera incorrecta por el hecho de que Paysandú existe dos veces como nombre de departamento. También tiene el error de que la primera entrada tiene un nombre vacío y para el campo nombre de la base de datos habíamos especificado de que sea not null, de que no puede haber nombres de departamentos sin datos.
Bien, esas son las restricciones. Ya habíamos dicho que primary key es una restricción que me especifica de que el identificador de departamento es la clave. Si nosotros nos fijamos en el modelo entidad-relación, efectivamente tiene que ser la clave de la tabla de departamentos. ¿Cómo lo especificamos en la creación del esquema? Especificando la restricción primary key en el comando createTable. Bien, eso es lo que tiene que ver en cuanto a la tabla departamentos. Vamos a ir a la tabla riesgo en este caso. La tabla riesgo en este caso tiene dos atributos. Si miramos el modelo entidad-relación, por lo tanto el createTable va a tener dos atributos. Tenemos el atributo IDR y el atributo descripción. El identificador de riesgo va a ser de tipo entero, va a ser clave primaria, ¿sí? Si nos fijamos, IDR en el modelo entidad-relación está subrayado, por lo tanto es la clave primaria de la tabla riesgos. ¿Cómo especificamos eso en el createTable? Indicando que va a ser la primary key, la clave primaria. Además, el identificador de riesgo no puede estar vacío. En la tabla no puede haber un identificador de riesgo vacío para ninguna de las entradas de identificadores de riesgo. Descripción, por otra parte, es un atributo de tipo texto que tampoco puede estar vacío. Es decir, todos los riesgos sí o sí deben de tener una descripción que me diga qué significa ese riesgo. Además de especificar los atributos, vemos que existe una restricción más, que es la restricción check. Lo que hace check es chequear cada vez que yo ingreso datos a la base de datos si el identificador de riesgos es mayor o igual a 1 y si al mismo tiempo es menor o igual a 4. ¿Qué significa esto? Que si el chequeo es válido, si ocurre que el identificador de riesgo está en este rango de valores, entonces yo voy a poder guardar los datos de ese identificador de riesgo. Ahora, si yo quiero guardar un identificador de riesgo con valor entero igual a 5000, el chequeo me va a ser falso, porque si bien el identificador de riesgo 5000 es mayor o igual a 1, no es menor o igual a 4. Eso significa de que el AND de verdadero y falso es falso y por lo tanto el chequeo no va a ser validado. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que el dato para el identificador de riesgo 5000 no va a ser guardado en la base de datos porque no pasó este chequeo. Vamos a ver un ejemplo de... no vamos a ver un ejemplo, pero lo que sí vamos a hacer es ver un esquema alternativo de la tabla riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema alternativo de la tabla riesgo. Este es el esquema 1, este es el esquema 2. ¿Qué es lo que hay de diferencia? Primero que nada, en el esquema 1 especificamos la clave primaria en la misma línea que declaramos el atributo, mientras que en el esquema 2 lo que hacemos es especificamos el atributo, el tipo de datos y una restricción sencilla, y la clave primaria la especificamos debajo, es decir, en la sección de restricciones. Cualquiera de las dos formas de expresar la clave primaria es válida. ¿Sí? Hay algunos que prefieren escribir la clave primaria dentro de la misma línea del atributo y otros que prefieren dejar esta restricción para el final. Una vez que declaramos todos los atributos, ahí sí empezará a definir este tipo de restricciones. Cualquiera de las dos formas es válida. Ese es el cambio que hay entre un esquema u otro. ¿Sí? Al momento de crear una base de datos no hay una única forma de hacerlo y no hay una única forma correcta de hacerlo. Es decir, pueden haber varias maneras de escribir el esquema de la base de datos para una tabla y que sea correcta una manera u otra. Bien. Vamos ahora a ver un ejemplo de la tabla a nivel de riesgo. Que nivel de riesgo es la relación. Vamos a correr un poco
el esquema a nivel de riesgo para abajo. Así vemos bien la forma de la relación nivel de riesgo en el esquema y cómo lo plasmamos a esto en el comando para crear la relación en la base de datos. Si vemos nivel de riesgo conecta o vincula departamento con riesgo, el esquema que se especificó es el siguiente. La tabla que va a almacenar esta relación se va a llamar nivel de riesgo y va a almacenar dos campos, el identificador del departamento y el identificador del riesgo. ¿Cuál va a ser el aspecto de esta tabla en cuanto al comando? Va a ser el siguiente. Especificamos, al igual que en las entidades, el comando createTable para crear la tabla a nivel de riesgo. Y a continuación especificamos sus atributos. ¿Cuáles son los atributos? IDD, en este caso el identificador de departamento, que va a ser un dato de tipo entero, no nulo, es decir, no va a poder haber este campo vacío en la tabla a nivel de riesgo. Y a continuación especificamos el otro atributo, IDR, que va a ser de tipo entero el identificador de riesgo y no va a poder haber valores de riesgo vacíos en la relación. Bien. Vamos a mover esto nuevamente. Para abajo. Nos queda analizar la parte de las restricciones. Esta línea de la restricción lo que me dice es que la clave primaria de la relación van a ser los dos atributos, las dos claves, la clave de departamentos y la clave de riesgo. ¿Sí? En una relación, la clave primaria de la relación es la composición de las dos claves. Esto es algo nuevo que hemos visto. Si bien en la relación no especificamos claves, al momento de crear una tabla sí las especificamos. ¿Y cuáles son las claves de una relación? Bueno, son los identificadores que participan en la relación. En este caso, el identificador que participa en la relación es el identificador de departamentos y el identificador de riesgo. Esas van a ser las dos claves de nivel de riesgo. ¿Sí? Eso es lo que usualmente se estila hacer al momento de crear una tabla para la relación. Especificamos en la tabla como atributo los identificadores de las tablas que participan en la relación y la clave primaria son el conjunto de identificadores que participan en esa relación. Algo nuevo que aparece es la instrucción foreign-key. Foreign-key lo que me especifica es lo siguiente. Yo tengo que el identificador de departamentos es una clave foránea. ¿En qué sentido? En el sentido de que nivel de riesgo, ¿sí? El esquema nivel de riesgo, va a tomar prestado los valores de la clave de departamentos que no existen en nivel de riesgo, sino que son creadas en la tabla de departamentos. Entonces, la relación no va a crear nuevos identificadores de departamentos, sino que para poblar sus datos va a tomar prestados los valores de el identificador de departamentos de la tabla de departamentos. Ya vamos a ver qué va a significar esto. Pero básicamente es, si yo tengo 10 departamentos con identificadores de departamentos que van de 1 a 10, nivel de riesgo no puede tener un identificador de departamentos que valga 15. ¿Sí? Porque yo ahí estaría creando un nuevo identificador de departamentos y no puedo hacer eso, sino que tengo que tomar prestado los identificadores que ya existen en la tabla de departamentos. Entonces, foreign key lo que me dice es lo siguiente. El identificador de departamentos en la tabla a nivel de riesgo es un atributo que se toma prestado de la tabla de departamentos. ¿Cómo se llama el atributo en esta tabla? Se llama igual, identificador
de departamento. Entonces la relación lo que hace es toma prestado el identificador de departamento, toma prestado los valores de esa tabla. El foreign key para identificador de riesgo hace lo mismo. Yo tengo que en la relación tengo un atributo que se llama identificador de riesgo, IDR, pero este dato yo lo voy a tomar prestado de la tabla riesgos. ¿Y cómo se llama en esa tabla? Se llama igual, identificador de riesgo. Entonces la relación también toma prestado los valores de los identificadores de riesgo que existen en la tabla riesgo. Entonces el foreign key es una forma de decirle a la base de datos de que esos valores en la relación en realidad van a ser tomados prestados de los valores que ya existen en otras tablas. Es una forma de decir, yo no puedo crear al nivel de riesgo los identificadores de departamento de riesgo que a mí me interesen o que a mí se me antojen, sino que tengo que utilizar los que ya existen en la base de datos. Vamos a ver con un esquema cómo funciona esto. Y el esquema está aquí a continuación. Yo aquí en el esquema tengo una tabla de departamentos y la relación nivel de riesgo. Si yo me fijo en el identificador ID de departamento, veo que tengo al departamento 1, es decir, este valor lo tomo prestado de aquí, de la primera entrada del identificador de departamentos. Mientras que la relación también tiene al identificador de departamento 2. ¿De dónde tomo prestado este valor? Lo tomo prestado de la segunda entrada de la tabla departamentos. Y así sucesivamente. Vamos ahora con esta entrada, la tercera. El identificador de departamento 3, ¿de dónde lo toma prestado la tabla a nivel de riesgo? Lo toma prestado de la tercera entrada de la tabla de departamentos. Y vamos al último caso. Tenemos que la relación nivel de riesgo tiene el identificador de departamento 6. ¿De dónde lo toma prestado? Si nosotros nos fijamos en la tabla departamentos, existe el identificador de departamento 1, el 2, el 3 y el 4, pero el 6 no existe. Entonces, esta relación no es válida. ¿Por qué? Porque no existe departamento con identificador 6. No existe departamento con identificador igual a 6. Esa es una forma que la base de datos tiene de controlar de que los datos de la relación ya existen en otras tablas, de que no se crean al azar o de forma arbitraria. Entonces, esta relación no es válida por eso, porque el identificador 6 no existe en la tabla de departamentos. La base de datos lleva un control de a ver si ese dato existe como información en otra tabla. Si existe, perfecto, se puede registrar el dato. Ahora, si no existe, la base de datos no va a permitir esa relación. Entonces, en este caso, tenemos que esta entrada de datos no es válida. No va a poder ocurrir en la base de datos porque no existe identificador de departamento que valga 6. ¿Cómo hacemos ese control de esta manera? Con el foreign key. Decimos que el identificador de departamentos dentro de la tabla a nivel de riesgo debe de existir en la tabla departamentos cuyo nombre en esa tabla es identificador de departamento. Es igual el nombre en ambas tablas. Si ustedes se fijan, IDD o el identificador de departamentos tiene el mismo nombre en la tabla a nivel de riesgo que en la tabla departamentos. Entonces la foreign key es esa manera que tengo de vincular los datos de la entidad con la relación a la cual pertenece. Si yo quiero agregar otro identificador de departamentos que no exista en la tabla de departamentos, que no exista aquí, la base de datos no me va a permitir porque yo estoy especificando ese vínculo.
Bien, ya estamos casi para el final. Lo que tenemos como resumen de la clase de hoy es el esquema o los comandos que yo tengo que ejecutar para crear la base de datos. Vamos a mover un poco esto para otro lado. Bien, este es el proceso que yo debo de realizar cada vez que voy a crear una base de datos. Y esto es lo importante para el final de la clase. Yo tengo una letra del problema. A partir de esa letra elaboro el modelo entidad-relación. Una vez que tengo identificado las entidades, las relaciones, los atributos, las cardinalidades, el tipo de línea, gruesa, delgada, una vez que tengo eso identificado, paso a determinar cómo va a ser el esquema de la base de datos, es decir, qué tablas va a contener mi base de datos. En este caso va a contener una tabla para la entidad de departamentos, otra tabla para la entidad riesgo y otra tabla para la relación nivel de riesgo. Una vez que yo especifico el esquema, tengo que pasar a crear la tabla en el lenguaje SQL. ¿Sí? Esto sería SQL, el lenguaje para crear las tablas. Bien, con este teórico ya estamos habilitados para modelar una base de datos, hacer su modelo entidad-relación, definir su esquema y por último crear las tablas de la base de datos en la base de datos SQLite. Los prácticos que van a ser subidos en relación a este teórico van a tener que ver con eso, ¿sí? Analizar modelo entidad-relación, plantear un esquema y crear las tablas de ese esquema. Así que el próximo video de base de datos seguramente sea de una clase práctica resolviendo un problema desde cero de creación de esquemas en base de datos con el comando createTable.